buenas tardes, mi querido público. Sean todos bienvenidos a este maravilloso evento. Hoy vamos a presenciar un maravilloso evento que es la primera edición del reinado de Miss Teoría. Estas mujeres no solo nos van a deslumbrar con su belleza, sino que también nos van a deslumbrar con ese maravilloso conocimiento que tienen todas ellas. Van a hablarnos de algo muy interesante, que es las teorías de la contabilidad que han existido a través de la historia, junto con sus métodos y sus objetos de estudio. Entonces, vamos primero a conocer a cada una de ellas, presentarlas a cada una para que todos las puedan conocer. Iniciamos presentando a nuestra primera candidata, que es Valentina Morales Giraldo. Por favor. Nuestra segunda candidata es María del Rosario Morales Martínez. Y nuestra tercera y última candidata, pero no última porque es la peor, Paula Andrea Sea Duque. Y no podemos olvidarnos de nuestro maravilloso jurado que nos va a acompañar en esta maravillosa tarde y nos va a brindar toda su ayuda. Presentamos primero a Kelly, que nos va a ayudar, a Juan Pablo y a Angie Benítez. Bueno, vamos a iniciar con este maravilloso evento. En primer lugar, Valentina Morales, una mujer proveniente de San Rafael, Antioquia, con 18 años de edad, va a presentarnos la teoría personalista y administrativa. Por favor, Valentina, adelante. Buenas tardes. Les voy a hablar de la teoría de la personificación y la teoría administrativa. La teoría de la personificación es un método encargado de enseñar el manejo de las cuentas a quienes apenas inician el aprendizaje operativo en la contabilidad. Según el profesor Vladimir, es un método que consiste en ver las cuentas de una persona ficticia que recibe y entrega. Antonio Gómez, uno de sus autores, nos dice que separa las personas entre negocio y propietario y considera este acreedor del negocio por todo el neto patrimonial. Teoría administrativa. Esta se encarga de capitalizar los valores humanos de los valores financieros de las empresas. Henry Bayol, el padre de la contabilidad moderna, nos dice que la contabilidad es un órgano que constituye a la empresa. También nos dicen que ésta se debe encargar de todo momento, podemos dar información sobre la situación económica de cada empresa. También nos dice que una buena contabilidad es un buen método que va hacia una buena dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Invitamos a nuestra segunda candidata, María del Rosario Morales Martínez, una mujer de 27 años proveniente de Quibdó, Chocó. Esta mujer nos va a presentar la teoría jurídica y de la contabilidad pura. Por favor. Buenas tardes, querido público. En cuanto a la contaduría pura, se basó básicamente pues, en el método experimental. Esta contabilidad directamente era muy criticada. ¿Por qué? Porque varios investigadores la determinaban a la contabilidad como una ciencia y otros como una técnica. Entonces fue muy criticada porque no llegaban pues como a una conclusión y no llegaban a un acuerdo directamente de qué realmente lo que quería hacer la contabilidad. Partieron del método de abstracción, que fue la partida doble, pero básicamente se avanzaron pues, en el hecho contable, indicando que lo primordial eran las cuentas. Y en cuanto a la jurídica, lo que se basó básicamente la teoría era el sujeto, las personas como sujeto de derecho. Todas las empresas como tal, si tenían una personalidad jurídica, podían ser sujeto de derecho. Y en cuanto a los movimientos de las cuentas, tenían que ser jurídicas también. Entonces para eso hubo varios autores. Uno de ellos
era Luis, hablaba de una doctrina, la doctrina de la personalificación. Esa doctrina básicamente trataba en hacer una transferencia de derecho. ¿Por qué? Porque básicamente la teoría lo que se fundamentó fue en el derecho. Otros autores hablaban acerca de que la contabilidad era el álgebra del derecho. O sea, lo que fundamentó básicamente la teoría fue el derecho como tal. Otros autores como Gardner nos decían en algunos conceptos que tenía que tener 3 conceptos específicos, que era valor, persona y cuenta. Y ya directamente nos decía que eso lo podían volver como el derecho. También otro autor nos decía, Bernard nos decía, que únicamente las cuentas no era lo único que se podía contabilizar, que también se tenía que contabilizar lo jurídico, que básicamente pues nosotros no podíamos hacer un énfasis en que todo lo que tenía por contabilidad era el dinero, sino también básicamente lo jurídico. Eso básicamente fue lo que trató la teoría. Muchas gracias. Invitamos a nuestra tercera candidata, Paula Andrea Sea Duque, una grandiosa mujer de 17 años de edad, de Medellín, Antioquia. Buenos días, querido público. Yo les voy a hablar sobre la teoría económica. Bueno, aquellos que defendían la teoría económica consideraban a la contabilidad como la metodología de observación de las unidades económicas. También consideraban que la contabilidad evolucionaba según cómo evolucionaba ese espacio que le permitía desarrollarse, que eran las organizaciones económicas. En esta teoría hubieron muchos autores destacados, entre esos está Fabio Vesta. Él consideraba la contabilidad como una unidad de control económico. También podemos encontrar autores como Dutage, que él consideraba que la contabilidad era una ciencia económica y social. Otros autores como Jean Farjat hacían una analogía entre la estadística y los datos estadísticos y la contabilidad, pues él consideraba que la primera carecía de control, porque él pensaba que el control se derivaba de la realización de la información contable. El día de hoy también les voy a hablar sobre el método contable que se relaciona con la teoría económica. Bueno, el método contable es aquel que nos permite generar información contable por medio de unas fases o procesos o subprocesos dentro de este. Este proceso consta de 7 elementos. El número 1, la captación. La captación es cuando nosotros tomamos, por así decirlo, esa realidad que va a ser observada y tomamos, por así decirlo, esas cualidades que van a ser sometidas a cómputo contable. Consiguiente a la captación encontramos la medición. La medición es la asignación de una unidad, la medición es la asignación de un valor en una unidad de escala de medidas ya determinada a todos esos aspectos que tomamos de esa realidad. Entonces supongamos, tomamos aspectos y diferencias, les asignamos unidades y valores según unas escalas de medición determinadas por unas normas y a continuación se da el siguiente paso, que es la valoración. En la valoración es donde nosotros vamos a homogeneizar todas las unidades obtenidas en la medición. ¿Por qué es necesario esto? Si nosotros no hacemos una valoración de la información obtenida en el proceso de la medición, no vamos a tener por así decirlo, una información que sea un poco uniforme, que nos permita entenderla, compararla y que sea, por así decirlo, más sintética con respecto a la información. Generalmente la unidad que se asigna para homogeneizar los valores en la valoración es una unidad monetaria. También, consiguiente, a la valoración vamos a tener la representación y coordinación contable. Las cuentas son el elemento principal de la representación contable, pues estas toman todos esos aspectos y las cuentas cumplen no solamente funciones de registro o una función algo similar al memorial más evolucionada, sino que también tiene un factor histórico. Las cuentas pueden ser consideradas como historia. Dentro de este proceso de coordinación también encontramos la fenomenología, la coordinación de la fenomenología captada. La coordinación de la fenomenología captada consiste en que vamos a tomar toda esa realidad que está dispersa, que está, por así decirlo, enredada y difusa, vamos a tratar de organizarla, darle un sentido para que la imagen sea más veraz y entendible para aquel que va a realizar la interpretación de esta realidad. También vamos a encontrar por consiguiente en el método contable
a la agregación contable. La agregación contable consiste en hacer, por así decirlo, sumas o agregaciones que nos permitan tener estados más sintéticos y tener una información más exacta y precisa. Por consiguiente, luego sigue la elaboración de la información contable. La información contable no solamente es importante para la empresa que la elabora como tal, sino que la empresa tiene una influencia en la sociedad a la cual pertenece, y la información contable no solamente le interesa al administrador o al dueño de la empresa, sino que hay muchas personas que defienden intereses al interior de esta sin tener una participación directa en esta. Por eso también es importante que la información contable cumpla con parámetros, que sea lógica, que sea veraz, comparable, precisa y oportuna. Por consiguiente, sigue la interpretación contable. En la interpretación contable vamos a encontrar que es muy importante dos elementos: que la persona que va a emitir los juicios con respecto a esa información tenga suficientes conocimientos sobre contabilidad para dar una idea exacta. También es importante que esa información haya sido elaborada por medio de un método contable que tenga, por así decirlo, que sea veraz, que sea un método bien elaborado, que tenga todos los parámetros y especificaciones para que la información obtenida sea la correcta. Muchas gracias por su atención. Bueno, con esto ya estamos en la mitad de este maravilloso evento. A continuación el jurado me va a pasar 3 dobles con preguntas que vamos a realizarle a cada una de nuestras candidatas. Entonces, vamos a iniciar vamos a llamarlas a todas para que tomen sus sobres. Ok, iniciamos. La primera pregunta: ¿qué relación hubo entre los paradigmas de investigación en contabilidad y paradigmas contables? Bueno, la relación que hubo era que ambos estaban en la búsqueda de un conocimiento basado en las teorías y en una nueva línea de pensamiento. Para la segunda pregunta: ¿qué enfoque o expectativas se tenía con respecto a los primeros contadores que tuvieron un título profesional? Las expectativas que se tenían era que sacaran buenos estándares contables. Muchas gracias, Valentina. Por favor, invitamos a nuestra siguiente candidata. Primera pregunta: ¿qué es un paradigma? Bueno, los paradigmas son usos, son creencias, costumbres, básicamente, que son propios de una comunidad en específico. ¿Para qué? Para llevarlos a una práctica. Excelente. Segunda pregunta: ¿cuál fue el paradigma dominante? El paradigma dominante fue la toma de decisiones. Ahí pues básicamente se cogía entre lo que se podía mejorar y lo que estaba básicamente pues mal estructurado para tomar una decisión. Muchas gracias. Invitamos a nuestra última concursante, que les correspondería el último sobre. Primera pregunta: nombre las escuelas que formaron parte de las ideas de los enfoques de los paradigmas. Estas escuelas fueron la escuela de la sociología, la escuela de la ética, la escuela para la toma de decisiones y la escuela de la liquidez de la ganancia, la liquidez realizada. Excelente respuesta. Segunda pregunta: ¿gracias a qué se dieron los grandes avances teóricos del siglo XX? Bueno, estos grandes avances teóricos se dieron gracias a diferentes sucesos. Por ejemplo, se publicaron los uniformes de accounting, que eran, por así decirlo, estándares, pero más enfocados a la auditoría. También, debido a la depresión en 1929, se requería más de información financiera y, por ende, esta información financiera requería que la contabilidad se desarrollara más. Otros sucesos que marcaron este desarrollo teórico fue los
creación en Estados Unidos de nuevas entidades u organizaciones enfocadas a la emisión de estándares contables. También podemos encontrar sucesos como lo fue las leyes de la tributación, lo cual contribuyó a que la contabilidad fuera más valorada en la sociedad. Muchas gracias a ustedes. Sin duda alguna, estas mujeres nos han deslumbrado con todo ese conocimiento. Pero lastimosamente ya nos estamos acercando al final de este grandioso evento. Les pido a nuestro jurado que por favor uno de ellos se acerque y nos entregue la tarjeta ganadora. El momento de suspenso. Vamos a iniciar llamando a nuestro tercer lugar. Recordemos siempre aplaudirles a todos, porque sin duda alguna pues, no tuvieron ningún error. Entonces, en tercer lugar tenemos a Valentina. En el segundo lugar, Paula Andrea Sea. En el primer lugar, y en el primer lugar tenemos a nuestra candidata Maya del Rosario, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Para despedirnos, queremos agradecerles a todos por habernos acompañado en este grandioso día. Gracias a nuestro jurado, que nos ayudó durante todo el evento, y a nuestras candidatas, que sin duda alguna nos deslumbraron a todos. Gracias.